Hola, mucho gusto. Mi nombre es Karen Barrada, soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y a través de la materia Técnicas Terapéuticas Aplicadas les voy a hablar un poco sobre lo que es el proceso de la lectoescritura en el ámbito psicológico. Para introducirnos en el tema, voy a comenzar hablándoles sobre lo que es en sí el proceso de la lectoescritura, lo que es la parte de la madurez en la lectura, la escritura y el cálculo. Tal como podemos observar lo que dice en el recuadro de arriba, el aprendizaje del lenguaje escrito consiste en apropiarse de un sistema determinado tanto de símbolos como de signos, cuyo dominio empieza a marcar lo que es un momento crucial en el desarrollo cultural del infante. Sin embargo, es totalmente normal que nos preguntemos en lo que es el desarrollo de la lectoescritura, cuáles son aquellos procesos o pasos que se debe llevar para nosotros obtener lo que es la conciencia cognitiva. Bueno, primero que nada, el primer paso es pasar de la no conciencia de la relación entre la escritura y el lenguaje hablado a empezar a asociar lo que es lo escrito con el lenguaje oral y el dominio de los signos escritos referidos directamente a objetos o entidades. Después de esto pasamos al segundo paso, que es pasar a lo que es el proceso de las operaciones conscientes como tal. Aquí podemos encontrar lo que es la individualización de los fonemas, la representación de estos fonemas en letras como tal, la síntesis de las letras en la palabra, que es lo que nosotros comprendemos más que todo como la organización de la palabra en sí. Y después pasamos a lo que es la automatización de estas operaciones y al dominio del texto escrito como tal y del lenguaje escrito. Por lo tanto, se podría decir que el lenguaje escrito es una forma compleja de actividad analítica, en la cual la tarea fundamental de esto es la toma de conciencia en la construcción lógica de las ideas. Entonces que ahora comprendemos un poquito más cómo es el proceso de la lectoescritura, voy a profundizar un poquito más en el tema utilizando una explicación que realizó el autor Vygotsky para demostrar y hacer comprender mejor cómo se inician los procesos de lectoescritura. Para este autor dice que con la aparición de los gestos como escritura en el aire, es decir, estos gestos que se muestran como una versión primitiva de los signos escritos futuros, son signos visuales que han quedado como fijados en el infante. Esto se asocia con los primeros garabatos, en los que el niño no está dibujando el objeto en sí, sino que está fijando en el papel los gestos con lo que él mismo representa dicho objeto. Inicialmente no dibuja, sino indica, y al realizar un garabato está fijando lo que es el gesto indicador en el papel. Para este autor, el otro punto clave que vincula los gestos con el lenguaje escrito no se presenta necesariamente como consecutivo, sino quizás como un acompañante de esa línea de ideas y de desarrollos que hace el juego infantil, que es cuando el niño utiliza un objeto para designar otro. Es decir, está la función del signo y está la sustitución que se complementa con los gestos representativos que puede realizar el individuo. Entonces, tras los estudios realizados por este autor, se demostró que ya los niños de 3 años pueden entender fácilmente una narración simbólica de lo que es una estructura sencilla, y los niños de aproximadamente 5 años ya comprenden narraciones mucho más complejas, desarrollando aquella capacidad de emplear simbolismos mediante una representación simbólica de las actividades lúdicas de su vida cotidiana. Para los infantes, el lenguaje escrito como tal es un sistema de signos que rememoran los sonidos de las palabras y estas últimas se encaminan hacia entidades u objetos. Se analiza lo que es el lenguaje escrito convirtiendo los signos escritos en signos verbales y de esta forma se encuentra lo que es el significado en sí de las cosas.
Ya después de que el niño encuentra lo que es el significado del simbolismo directo, empieza a hacer un razonamiento mayor y no necesita recurrir a intermedios para poder llegar y obtener lo que es el significado en sí de lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros si el niño verdaderamente tiene un desarrollo acorde a su edad en el proceso de lectoescritura? Para eso existen unas técnicas de evaluación de las cuales hablaremos ahora. Sin embargo, antes de adentrarme en lo que son aquellas técnicas de evaluación en los procesos de lectoescritura, es importante tener en cuenta algo. En la lectoescritura, la conciencia del conocimiento psicolingüístico, mediante el análisis fonológico, léxico, sintáctico y semántico, le permite al individuo operar de manera intencional y reflexionar sobre aquellos principios del lenguaje escrito como tal. En el análisis fonológico, que corresponde a lo que es el grafema-fonema, lleva a pensar los componentes del lenguaje oral y a transferir esto al sistema escritural. En cambio, en el análisis léxico se reconocen lo que son las palabras y su significado. Ya lo que es el análisis sintáctico se encarga de precisar la relación entre las palabras para establecer lo que es un significado entre las oraciones. Y lo que es el análisis como tal semántico define lo que son los significados e integra lo que es el conocimiento para el sujeto. Ahora sí les voy a empezar a hablar sobre aquellos tipos de evaluaciones que nos pueden ayudar a comprender cuál es el desarrollo del proceso de lectoescritura en los infantes. Por ejemplo, el primero, que lo podemos ver acá arriba, es el test de análisis de lectura y escritura, abreviado como TALE. Este test trata de analizar lo que es la lectura establecida. Normalmente se realiza la aplicación de manera individual y se le hace a niños que se encuentran entre los 6 y los 10 años de edad. En sí, el objetivo principal con el cual se construyó este test era para investigar con rapidez y detalle el nivel general y aquellas características esenciales del aprendizaje de la lectura y escritura. Está compuesto por dos partes, el primero es de lectura y el segundo es de escritura, los cuales tienen una gran cantidad de pruebas cada uno para poder profundizar en este proceso del individuo. Normalmente es definido como una prueba destinada a determinar los niveles generales y aquellas características específicas de la lectura y escritura de cualquier niño en los procesos de adquisición de tales conductas. Otra de las baterías de evaluación de los procesos de escritura o lectoescritura es la prueba PROES. El objetivo principal de esta batería de test es detectar aquellas dificultades mediante la evaluación de los aspectos que constituyen lo que es el sistema de escritura, desde lo más complejo como lo es la planificación de ideas hasta lo más simple como lo es la escritura de sílabas. Esta batería está conformada por 6 pruebas que engloban lo que es el dominio de reglas ortográficas, de acentuación y de conversión fonema-grafema. Aparte, también evalúa lo que es el uso de mayúsculas y de los signos de puntuación, el conocimiento de lo que es la ortografía arbitraria en el infante y aquella planificación de textos narrativos y expositivos. Aparte, ayuda en lo que es la orientación para aquellas áreas y componentes que se vieron afectadas en el transcurso de la prueba. Ahora les hablaré un poco sobre lo que son aquellos trastornos emocionales y conductuales que normalmente suelen desarrollarse en la infancia y suelen afectar en el ámbito escolar a los infantes.
El primero del cual les voy a hablar es sobre la depresión. Según el DSM-5 se deben cumplir 5 más de los siguientes signos que les voy a mencionar a continuación. El primero es que normalmente el infante mantiene un estado de ánimo deprimido lo que es la mayor parte del día, casi todos los días. Y a veces lo puede observar la propia persona o alguien exterior a esa persona. En este caso de la infancia lo suelen observar que si los profesores o los compañeritos de clases, por lo tanto se debe estar muy pendiente. Por ejemplo, en los niños, este estado de ánimo puede ser expresado a través de la irritabilidad. Lo segundo es que el infante empieza a mostrar una disminución importante del interés o placer por todas aquellas actividades que le gustaban hacer anteriormente la mayor parte del día. Y este síntoma se presenta casi todos los días. Tercero, puede mostrar una disminución o un aumento de su peso. También presenta lo que es insomnio o hipersomnia casi todos los días, agitación o retraso psicomotor casi todos los días también. El individuo se puede mostrar fatigado, una pérdida muy grande de energía, un sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, todos los días también. Se puede presentar lo que es el pensamiento de muerte recurrente. Y todos estos síntomas mencionados anteriormente pueden causar un malestar clínicamente significativo en diversas áreas de su vida cotidiana. En la siguiente lámina voy a mostrar lo que es la clasificación que dependerá de todos los signos que muestre el individuo y de qué tan intensos sean estos síntomas en él. El segundo trastorno del cual voy a hablar es el trastorno de ansiedad, que sí, también se presenta en niños. Sin embargo, este trastorno, según el DSM-5, tiene una clasificación y dependerá su codificación según el tipo de trastorno de ansiedad que presenta el individuo. Por ejemplo, lo que es el trastorno de ansiedad por separación, que lo solemos observar normalmente en preescolar, por ejemplo, que a los niños les cuesta mucho despegarse del padre cuando lo dejan en el colegio y se va. Este trastorno está codificado en el DSM-5 como 309.21 y en el CIE-10 por F93.0. Normalmente, con esta clasificación de los trastornos de ansiedad, el niño siente un miedo, una ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo, concierne a la separación que puede tener de aquellas personas por las cuales siente apego. Por lo tanto, según el DSM-5, debe presentar el niño mínimo 3 de los siguientes síntomas que les voy a mencionar. El niño suele mostrar un malestar excesivo y recurrente cuando va a separarse del hogar o de las figuras que él tenga como apego. También puede presentar lo que es una preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las figuras de apego, ya sea por algún daño que le ocurra, alguna enfermedad, calamidades o hasta la muerte. Otro de los síntomas es que muestra una preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que suceda algún acontecimiento adverso, por ejemplo, que él se pierda, que sea raptado, que lo alejen a él de esa figura que él tiene como apego. Aparte, le da miedo estar lejos de su casa, le da miedo ir a la escuela, el trabajo, a cualquier otro sitio. Aparte, también muestra como un miedo excesivo y persistente a estar solo, a estar sin esa persona que lo cuida. También puede mostrar una resistencia o rechazo a dormir fuera de su casa.
Puede mostrar también pesadillas muy repetitivas sobre lo que es el tema de separación. Y puede mostrar lo que es quejas repetidas sobre síntomas físicos, por ejemplo, que le da dolor de barriga, que le dan náuseas, ganas de vomitar cuando se produce o está por producirse lo que es una separación. Aquí ya terminó lo que es esta clasificación del trastorno de ansiedad. El otro trastorno de ansiedad es el mutismo selectivo, codificado como 313.23 en el DSM-5 y F94.0 en el CIA-10. Este trastorno trata sobre aquel fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en la que sí existe una expectativa por hablar, por ejemplo en la escuela. Y a pesar de esto, lo puede hacer tranquilamente en otras situaciones. Por ejemplo, esto lo vemos mucho y repercute mucho en la vida del infante cuando tiene que hacer exposiciones escolares. Le cuesta mucho enfrentarse ante el público. Otra de la clasificación de los trastornos de ansiedad es que el niño puede presentar una fobia específica. Esto se clasificará dependiendo del tipo de fobia que presente. Ahora les hablaré sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es uno de los más vistos en los niños y bueno, siento que es uno de los que más repercute ahorita en tiempos de cuarentena con las clases virtuales. Por ejemplo, en los infantes que no pueden estar mucho tiempo sentados en una silla, les cuesta mantenerse viendo toda la clase online. Entonces, bueno, ahorita profundizaremos en el tema. Ok, en lo que es la relación al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es importante comprender que se caracteriza por un patrón persistente de inatención y o hiperactividad impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo del individuo, en este caso del infante. Entonces, bueno, se dividen en dos. Lo que es el diagnóstico, está la parte de inatención y está lo que es hiperactividad e impulsividad. Lo que es la parte de inatención debe cumplir con 6 o más de los siguientes síntomas que yo les voy a mencionar. Normalmente al individuo primero le cuesta prestar la atención debida a lo que son todos los detalles y comete descuidos en errores de las tareas escolares, entre otros. Suele tener dificultades en prestar atención en tareas o actividades recreativas. Aparte, con frecuencia parece que no escucha cuando se le habla directamente. No suele seguir las instrucciones y no termina las tareas escolares con éxito, los quehaceres o los deberes. También suelen tener gran dificultad al momento de organizar las tareas y actividades que se les manda. Aparte, con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta para iniciar aquellas tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Normalmente estos niños que cumplen con este trastorno pierden las cosas necesarias para poder realizar las tareas o actividades que se les manda. Olvida las cosas, por ejemplo las tareas, las actividades y con frecuencia se distrae muy fácilmente con aquellos estímulos externos. Por otro lado, cuando se habla de lo que es la hiperactividad e impulsibilidad, también tiene que cumplir con 6 o más de los siguientes síntomas. Suele jugar constantemente con lo que son las manos y los pies cuando está sentado. Aparte, se levanta de la silla en situaciones donde se espera que permanezca sentadito.
suele correr mucho en situaciones que no son apropiadas y con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en las actividades recreativas que se les manda. Aparte, siempre está ocupado, como que actuando como si algo lo impulsara, como un motor. Suelen hablar excesivamente y con frecuencia responde inesperadamente o mucho antes de que se haya concluido una pregunta. Aparte, se les es difícil esperar el turno e interrumpe o inmiscuye con otros, o sea, se mete en conversaciones ajenas, juegos o actividades que no son para él. Y bueno, finalmente del último trastorno del cual les voy a hablar es el del espectro autista, que está codificado en el DSM-5 como 299.00 y en el CIE-10 como F84.0. Normalmente la persona o el individuo muestra deficiencias persistentes en la comunicación social y en aquella interacción social que puede tener en diversos contextos, manifestado por los siguientes síntomas que les voy a mencionar. Suele tener deficiencias en la reciprocidad socioemocional que, por ejemplo, una persona se le acerca y el trato es anormal y tiene fracasos en las conversaciones normales entre ambos sentidos por la disminución de interés, emociones o afectos compartidos desde el fracaso en iniciar o responder a la interacción social. También presenta deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas durante la interacción social y en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones se le dificulta mucho culminarlas y desarrollarlas.